Bienvenidos a un nuevo análisis de premercado semanal. Antes de sumergirnos en la acción del precio y desglosar los activos más importantes para esta semana, es imperativo establecer un marco de responsabilidad. El trading de divisas, materias primas y productos financieros derivados conlleva un alto nivel de riesgo que puede no ser adecuado para todos los perfiles de inversión. El apalancamiento puede trabajar tanto a su favor como en su contra. El contenido de este vídeo tiene fines estrictamente educativos y de carácter informativo. Bajo ninguna circunstancia debe ser interpretado como asesoramiento financiero o una invitación directa a la inversión. Recuerde que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros y que usted es el único responsable de sus decisiones operativas y de la gestión de su capital. Operar con conocimiento es la base del éxito. Iniciamos nuestro análisis con el EUR/USD en temporalidad semanal. Al observar el gráfico desde una perspectiva global, identificamos una estructura que ha transitado desde una fase de capitulación hacia una clara recuperación alcista. Es fundamental notar los grandes objetivos de liquidez en la parte superior, específicamente los Equal Highs y la Buy Side Liquidity en niveles de 1,22 y 1,23, que actúan como imanes para el precio a largo plazo. Por ahora, el precio se encuentra testeando una zona de resistencia intermedia tras un fuerte impulso. Este mapa general nos sirve para entender que, a pesar de las fluctuaciones menores, la narrativa institucional de mayor jerarquía busca niveles de expansión superiores, siempre que respetemos los puntos de apoyo estructurales que veremos a continuación. Al profundizar en la acción del precio actual, observamos cómo el par se encuentra consolidando justo por encima de una zona de demanda institucional de alta probabilidad. Esta demand zone, resaltada en el gráfico, es nuestra principal área de soporte estructural. Noten la importancia de los niveles PLW, o mínimos de semanas anteriores, situados en 1139 y 1106. Estos actúan como niveles de invalidación para el sesgo alcista de corto plazo. Por la parte superior, el precio está desafiando los Equal Highs en 1179 y la Buy Side Liquidity en 1192. La captura de esta liquidez es fundamental para confirmar si el mercado tiene la fuerza necesaria para buscarlos objetivos macro de 1,22, o si por el contrario, veremos una reversión hacia la zona de demanda para capturar órdenes pendientes antes de continuar. Cambiamos de activo para analizar la libra esterlina frente al dólar estadounidense. En esta temporalidad semanal, observamos una estructura técnica sumamente interesante y rica en niveles de liquidez. Tras una recuperación sostenida desde los mínimos históricos de 2022, el precio ha dejado una estela de niveles de soporte significativos. En la parte superior, nuestro objetivo principal a medio plazo se sitúa en la Buy Side Liquidity de la temporalidad semanal, cerca de los 1378. Más arriba, tenemos referencias históricas de gran importancia, como los máximos de 2021 y 2016. Sin embargo, lo más llamativo es la construcción de liquidez en la parte inferior. Contamos con una serie de order blocks y equal lows escalonados que actúan como zonas de protección. Esta configuración sugiere un mercado que está construyendo una base sólida, pero que deja ineficiencias abiertas que podrían ser visitadas antes de buscar una expansión mayor hacia los niveles de 1,40. Al realizar este zoom en el GBP/USD, la estructura de mercado nos revela una narrativa de consolidación alcista muy definida. Actualmente, el precio descansa sobre un primer nivel de equal lows en la zona de 1315, que sirve como soporte inmediato. Sin embargo, el punto de mayor interés técnico se encuentra justo debajo, donde localizamos un Fair Value Gap confluente con nuevos equal lows en 1287. Esta ineficiencia del mercado suele ser rellenada antes de que el precio continúe su tendencia principal. Más abajo, la cadena de order blocks en 1255 y 1209 actúa como nuestra red de seguridad estructural. El objetivo de corto plazo sigue siendo la captura de la Buy Side Liquidity en 1378, pero debemos estar atentos a una posible búsqueda de liquidez en estos niveles rojos inferiores para equilibrar el precio antes del siguiente impulso. Pasamos ahora al USD/JPY, el par dólar frente al yen japonés, en su temporalidad semanal. Antes de desglosar los niveles, es vital recordar que este análisis de jerarquía superior es el que verdaderamente orienta nuestra narrativa. Para las temporalidades inferiores durante toda la semana, sin un sesgo macro claro, las entradas en intradía carecen de fundamento sólido. Observamos que el precio ha realizado un movimiento de turtle soup tras alcanzar la zona de BSL o Buy Side Liquidity,
justo por debajo del máximo histórico de 162.01. La flecha azul señala un rechazo contundente que sugiere un cambio de flujo de órdenes. El objetivo inmediato a la baja es el trading block o bloque de negociación sombreado, donde las instituciones suelen reacumular posiciones. Sin embargo, si la presión vendedora persiste, el nivel de Equal Lows en 140.34 se convierte en el imán de liquidez externo a batir. Este mapa semanal será nuestra brújula para buscar configuraciones de alta probabilidad en gráficos de 1 hora o 15 minutos. Pasamos ahora al par USD/CAD, el dólar estadounidense frente al dólar canadiense. Al observar la gráfica en temporalidad semanal desde una perspectiva global, identificamos un mercado que se ha movido dentro de un rango expansivo de gran escala. Es fundamental notar cómo el precio ha respetado estructuras de soporte históricas, pero actualmente muestra una inclinación hacia la captura de liquidez en niveles superiores. En este marco temporal, los objetivos de Buy-Side Liquidity de largo plazo son los puntos de referencia que dictan la dirección del flujo de órdenes institucional. Este análisis macro es el que nos permite filtrar las señales falsas en gráficos de menor temporalidad. Si el sesgo semanal es alcista, buscaremos con prioridad retrocesos a zonas de demanda en diario o 4 horas. Establecer este mapa de carreteras es el primer paso para una operativa profesional y disciplinada durante toda la semana. Al realizar el zoom en el USD/CAD, la narrativa se vuelve mucho más clara para nuestra operativa semanal. El precio está gravitando actualmente hacia los Equal Highs situados en 1413, con una mirada puesta en el PWHO máximo de la semana previa en 1393. Estos niveles actúan como imanes de liquidez de corto plazo. Sin embargo, por la parte inferior, es crucial monitorear la zona de los 1356, donde confluyen Equal Lows y un order block semanal de alta relevancia. Esta es nuestra zona de soporte principal. Un respeto a este nivel validaría la continuación alcista hacia los objetivos de 1:45 y 1:46 marcados en el gráfico macro. La clave para los próximos días será observar cómo reacciona el precio al testear estos máximos inmediatos. Si vemos un rechazo contundente o una expansión sólida que confirme el sesgo que hemos proyectado. Proseguimos nuestro análisis semanal con el par Out/USD. Al observar el gráfico desde una perspectiva macro, identificamos una estructura de mercado que ha estado operando en un rango complejo tras una prolongada tendencia bajista. Es evidente la presencia de niveles de liquidez histórica en la parte superior, marcados por los máximos de años previos, como el PWH de marzo de 2021 en 0.800 y el de abril de 2022 en 0.766. Estos niveles representan objetivos institucionales de largo plazo. En la zona inferior, el precio ha mostrado una reacción significativa tras testear niveles críticos de soporte. Comprender esta narrativa global es fundamental, ya que nos indica que el par está intentando construir una estructura de reversión. La lectura de estos grandes ciclos nos permite anticipar si los movimientos que veremos en temporalidades diarias son simples retrocesos o el inicio de una nueva expansión hacia los objetivos de liquidez externa que hemos identificado. Al profundizar en la acción del precio del Out/USD, observamos una validación técnica impecable. Noten cómo la flecha azul destaca el rechazo contundente tras barrer la liquidez por debajo del PLW, en 0.591. Este movimiento de manipulación institucional capturó órdenes de venta antes de impulsar el precio con fuerza hacia arriba. Actualmente, el mercado ha recuperado la zona de order blocks sombreada en amarillo y se encuentra desafiando los Equal Highs, en 0.690. Por encima, el siguiente objetivo magnético es el PWH de enero de 2023 en 0.715. Mientras el precio se mantenga por encima del nuevo soporte estructural de Equal Lows en 0.641, mantendremos un sesgo alcista claro. Esta configuración de barrido y recuperación es una de las señales más potentes que buscamos en el análisis semanal para filtrar nuestras entradas en temporalidades menores. Continuamos nuestro análisis técnico avanzado con el USD/CHF en su gráfica semanal. Como hemos venido recalcando, este estudio profundo es la base que nos permite operar con confianza en gráficos de menor jerarquía durante toda la semana. En el franco suizo, observamos una estructura de mercado marcadamente bajista, definida por máximos decrecientes que han respetado escrupulosamente los Equal Highs superiores en los niveles de 0.914 y 0.810.
Recientemente, el precio ha perforado con una expansión sólida una zona de consolidación de call lows, confirmando que el flujo de órdenes institucional está totalmente del lado de las ventas. El objetivo magnético actual es de gran importancia histórica. El PLW o mínimo de agosto de 2011, situado en 0.708. Mientras el precio no recupere los niveles de oferta previos, buscaremos confluencias en temporalidades inferiores para seguir este desplazamiento hacia la liquidez externa de la década anterior. Es una configuración clara que debemos monitorizar día a día. Pasamos a analizar los futuros del S&P 500 en su temporalidad semanal, el termómetro principal de la renta variable estadounidense. En esta imagen de enfoque global, podemos identificar una estructura de tendencia alcista primaria perfectamente definida bajo la teoría de ondas de Elliott. Tras el inicio del ciclo expansivo, observamos las ondas 1 y 3 de gran impulso, seguidas de retrocesos correctivos en las ondas 2 y 4 que sirvieron para equilibrar el mercado. Actualmente, el precio parece estar desarrollando su quinta onda de expansión hacia niveles récord. Este conteo macro nos proporciona un sesgo institucional fuertemente alcista. Mientras la estructura de la onda 4 no sea vulnerada, nuestra prioridad será buscar oportunidades de compra en las correcciones. Comprender en qué fase del ciclo mayor nos encontramos es la clave para no operar en contra de la tendencia dominante de los grandes fondos de inversión. Al realizar el zoom sobre la acción del precio actual del S&P 500, la precisión de los niveles institucionales se vuelve evidente. Tras finalizar la corrección de la onda 4, el precio ha iniciado una expansión agresiva, dejando a su paso varios fair value gaps o vacíos de liquidez. Es fundamental observar las zonas sombreadas. El primer FVG semanal entre los 6,104 y 6,242 puntos, y un segundo nivel de ineficiencia más cercano entre los 6,542 y 6,625. Estos niveles actúan como zonas de soporte dinámico en caso de retrocesos profundos. Por la parte superior, el precio está desafiando su máximo histórico o ATH cerca de los 7,050 puntos. Este nivel no es solo una resistencia técnica, sino el objetivo principal para completar la quinta onda del ciclo macro. Mientras el precio se mantenga por encima del PLW en 6,814, el sesgo es estrictamente alcista, buscando la captura de liquidez externa en nuevos máximos descubiertos. Pasamos ahora al sector tecnológico analizando los futuros del Nasdaq 100 en su gráfica semanal. Al igual que observamos en el S&P 500, el Nasdaq presenta una estructura de ciclos de Elliott sumamente clara y armónica. Tras la gran expansión inicial, identificamos los puntos de inflexión estructurales en las ondas 1, 2, 3 y la reciente corrección de la onda 4. Actualmente, el índice se encuentra inmerso en el desarrollo de su quinta onda expansiva. Este marco global es fundamental para nuestra orientación semanal, ya que nos confirma que la fuerza predominante es alcista, impulsada por el sector de innovación. Mientras el precio se mantenga respetando los mínimos de la onda 4, nuestro enfoque operativo debe centrarse en la búsqueda de continuaciones de tendencia, evitando las ventas contra un flujo de órdenes institucional tan potente y direccional. Al profundizar en el Nasdaq 100, observamos una estructura técnica de alta precisión. Actualmente, el precio se encuentra consolidando justo por debajo de una zona de equal highs, señalada por la flecha azul, lo que indica una acumulación de liquidez previa a un posible movimiento expansivo. Por la parte inferior, contamos con un fair value gap muy bien definido entre los niveles de 23,882 y 24,423, que actúa como nuestra zona de soporte institucional de mayor jerarquía. Noten también los niveles de PWL o mínimos de semanas anteriores marcados con círculos blancos, que sirven como puntos de validación para mantener nuestro sesgo alcista. El objetivo final de este ciclo de onda 5 se sitúa en el ATH o máximo histórico en los 26,399 puntos. Mientras el nivel de PLW en 25,365 se mantenga firme, la narrativa sigue siendo de continuación hacia el descubrimiento de nuevos precios, ofreciendo un mapa claro para nuestras ejecuciones en temporalidades menores. Continuamos nuestro recorrido con el promedio industrial Dow Jones en su gráfico semanal. Este índice muestra una de las estructuras más sólidas del mercado actual, habiendo alcanzado recientemente su ATH o máximo histórico en los 49,899 puntos. Es fundamental observar la densa red de soportes institucionales que el precio ha construido durante su ascenso. Contamos con una serie de order blocks semanales escalonados en los niveles de 49,008,
48,090 y 47,405, que sirven como zonas de reacumulación de contratos para los grandes fondos. Más abajo, localizamos dos Fair Value Gaps críticos cerca de los 44,221 y 43,078 puntos. Estas ineficiencias actúan como imanes en caso de una corrección macro, pero mientras el precio se mantenga cotizando por encima de los bloques superiores, nuestro sesgo para la semana operativa será netamente alcista. Este análisis de jerarquía superior nos confirma que el flujo de órdenes sigue respaldando la renta variable, dándonos luz verde para buscar patrones de continuación en temporalidades menores. Entramos en el mercado de criptoactivos analizando Bitcoin en su gráfica semanal. La estructura de BTC es un ejemplo magistral de entrega de precio institucional. Tras alcanzar su ATH en los $126,490, el precio ha iniciado una fase de reequilibrio. Es fundamental observar el Fair Value Gap masivo entre los $73,198 y $89,330. Este vacío de liquidez actúa actualmente como el soporte principal donde el precio busca estabilidad. Por debajo, contamos con un trading block o bloque de negociación institucional muy sólido entre los $50,253 y $60,104. En la parte superior, identificamos una formación de Turtle Soup cerca de los $98,127, lo que indica una toma de liquidez antes de una corrección. Mientras el precio se mantenga respetando el FVG semanal, la estructura alcista de largo plazo permanece intacta. Este análisis macro es vital para filtrar el ruido de la volatilidad diaria en Bitcoin y entender hacia dónde se dirige el dinero inteligente. Continuamos nuestro análisis técnico con Ethereum, examinando su estructura en la gráfica semanal. Un punto crítico que debemos destacar es la zona sombreada en color morado, la cual representa un soporte de alta importancia institucional. Esta área no es casual. Existe una confluencia técnica poderosa entre un Fair Value Gap de gran escala y varios order blocks semanales, situados entre los $1,880 y $2,676. Esta combinación actúa como un imán de liquidez donde el precio suele encontrar una fuerte base de compradores. Por la parte superior, identificamos niveles de resistencia en los bloques de órdenes de $3,063 y $3,400. Mientras el precio se mantenga cotizando dentro o por encima de esta franja morada, la estructura mantiene su resiliencia. La pérdida de este nivel nos obligaría a mirar hacia los equal lows en 1,375, pero por ahora, la confluencia detectada es nuestra principal red de seguridad para la narrativa de la semana. Continuamos nuestro recorrido con Tesla en su gráfica semanal. La narrativa del precio en este activo es de una fuerza alcista predominante, habiendo alcanzado recientemente su ATH o máximo histórico en los $499,64. Sin embargo, tras esta expansión parabólica, el mercado ha dejado varios vacíos de liquidez que debemos monitorizar. Identificamos dos Fair Value Gaps inmediatos en los niveles de $473,85 y $457,75, que representan las primeras zonas de soporte ante un posible retroceso. Más abajo, contamos con un order block semanal sólido en 430,41, seguido de otro bloque en 383,84, que marcan la red de seguridad estructural para mantener el sesgo de compra. Noten el tercer FVG en la zona de los 357,74. Estos niveles son imanes naturales donde el precio suele buscar equilibrio antes de iniciar un nuevo impulso. Este mapa técnico nos orienta para no perseguir el precio en máximos y esperar retrocesos a zonas de alta probabilidad en nuestras operativas de menor temporalidad. Analizamos ahora el gigante tecnológico Nvidia en su gráfica semanal. La acción muestra una estructura de price discovery sumamente agresiva, habiendo alcanzado un nuevo ATH o máximo histórico en los $140,76. Es vital observar cómo el precio ha dejado niveles de liquidez interna muy definidos en su ascenso. Identificamos un Fair Value Gap inmediato entre los $115,35 y $120,60, que representa nuestra primera zona de interés para posibles retrocesos. Más abajo, contamos con un order block semanal de alta relevancia en los $94,88, que actúa como el soporte estructural mayor. Noten que mientras el precio se mantenga por encima del PWH o máximo de la semana anterior en 136,20, el sesgo institucional sigue siendo de expansión total.
Este análisis nos permite entender que, a pesar de la verticalidad del movimiento, existen zonas de seguridad donde el dinero inteligente buscará reacumular posiciones si el mercado decide respirar. Analizamos ahora la acción de Apple en su gráfica semanal. Tras haber alcanzado un ATH o máximo histórico en los $288.48 y consolidar por debajo de los equal highs en 280.05, el precio ha iniciado una fase correctiva saludable. Es fundamental observar la escalera de ineficiencias y soportes que el precio tiene por delante. Identificamos un primer Fair Value Gap semanal activo en los $269.94, seguido de un segundo nivel de FVG en 261.76 que confluye con el precio actual. Por la parte inferior, contamos con una robusta red de order blocks institucionales situados en 239.90 y 225.91 y $214.38, que marcan nuestras zonas de reacumulación de mayor probabilidad. Mientras el precio se mantenga respetando la estructura de estos bloques, el sesgo alcista de largo plazo permanece intacto. Este mapa técnico nos permite identificar que Apple está buscando equilibrar su entrega de precio antes de intentar un nuevo ataque a los máximos históricos. Continuamos nuestro análisis semanal con Meta Platforms. Al observar la gráfica, identificamos que la acción se encuentra en una fase de consolidación correctiva tras haber alcanzado su ATH o máximo histórico en los $796.85. Un detalle técnico crucial es la formación de un LH o Lower High máximo más bajo, en los $716.50, lo que sugiere una pausa en el impulso alcista predominante. Sin embargo, la estructura de soporte por debajo es sumamente robusta. Contamos con una serie de order blocks semanales escalonados en los niveles de $611.99, $580.82 y $555.12. Estos bloques actúan como zonas de alta probabilidad para la reacumulación de contratos por parte de inversores institucionales, mientras el precio se mantenga respetando la zona de los $500, donde localizamos el bloque de órdenes mayor. El sesgo de largo plazo sigue siendo constructivo. Este mapa nos orienta para buscar entradas de precisión en temporalidades menores, aprovechando los retrocesos hacia estos niveles de demanda identificados. Cambiamos de activo para analizar Microsoft en su gráfica semanal. Tras alcanzar su ATH o máximo histórico en los $553.74, el precio ha iniciado una fase correctiva tras encontrar resistencia en una zona de equal highs cerca de los $500. Es fundamental observar cómo el mercado busca ahora liquidez en niveles inferiores. Identificamos un soporte inmediato en el PWH o máximo previo en los $483.84, seguido de un nivel de PLW en 421.10. Por debajo, contamos con una zona de gran relevancia técnica, un Fair Value Gap semanal en los $390.05, que confluye con un PLW histórico en 343.47. A pesar de este retroceso, la presencia de order blocks institucionales en los 513.44 y 495.93 sugiere que el flujo de órdenes sigue siendo constructivo a largo plazo. Nuestra estrategia para la semana consistirá en monitorear la reacción del precio en estos niveles de ineficiencia para identificar posibles puntos de giro alcista. Cambiamos de activo para analizar Amazon en su gráfica semanal. La acción muestra una estructura alcista muy sólida, habiendo alcanzado recientemente su ATH o máximo histórico en los $258.66. Tras este impulso, el precio ha dejado niveles de referencia importantes. Observen el PWH en 248.97, que actúa como el primer nivel de soporte inmediato tras la ruptura. Por la parte inferior, contamos con una red de seguridad institucional bien definida por dos order blocks semanales en los niveles de $217.94 y $208.09. Estos bloques representan zonas de alta probabilidad donde el flujo de órdenes institucional buscaría reacumular posiciones en caso de un retroceso. Además, el nivel de PLW en 197.74 y un PWH histórico en 195.28 refuerzan la base estructural del activo. Mientras el precio cotice por encima de estos niveles rojos, nuestro sesgo para la semana operativa sigue siendo de expansión,
buscando continuaciones de tendencia en temporalidades menores hacia nuevos descubrimientos de precio. Analizamos ahora Alphabet, la matriz de Google, en su gráfica semanal. La acción presenta una de las estructuras más limpias y potentes de todo el sector tecnológico, operando actualmente en zona de descubrimiento de precios tras alcanzar su ATH o máximo histórico en los $342,14. Debido a la agresividad de este último impulso ascendente, el precio no ha dejado bloques de órdenes cercanos, por lo que nuestra atención se centra exclusivamente en los niveles de PLW o mínimos de semanas anteriores. Identificamos una serie de niveles críticos en 318.97, 297.00 y $269,35, que sirven como nuestros puntos de validación estructural. Mientras el precio se mantenga por encima de estos niveles rojos, el sesgo institucional es estrictamente alcista. Este escenario requiere paciencia, ya que cualquier retroceso hacia estos niveles de PLW representaría una oportunidad de alta probabilidad para buscar continuaciones de tendencia, evitando entrar en el mercado en momentos de sobreextensión técnica. Finalizamos nuestro análisis de hoy con el oro, el activo refugio por excelencia, en su gráfica semanal. El XAU/US demuestra una estructura de fuerza excepcional, operando en descubrimiento de precios tras alcanzar un impresionante ATH en los $5,596. Es fundamental observar la zona de demanda institucional resaltada en morado. Este order block semanal entre los $4,290 y $4,551 representa nuestra zona de seguridad mayor. Mientras el precio se mantenga por encima del PLW en 3,885, la narrativa es de expansión absoluta. Con este análisis terminamos nuestro recorrido por los 25 activos clave para esta semana. Si este contenido les ha aportado valor en su lectura de mercado, les invito a suscribirse al canal y pulsar en el botón de me gusta. Sus comentarios son fundamentales para la comunidad, no duden en escribir sus dudas o análisis, ya que siempre respondo personalmente. Por último, les pido que compartan este vídeo con otros traders e interesados para que podamos seguir creciendo y llegando a más usuarios que buscan operar con profesionalismo. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo análisis.